Yaselga Stalin. Zambrano Israel. Listo, muy buenos días con todos, jóvenes. Bienvenidos a nuestra semana 10 ya de clases. Entonces debo iniciar esta clase comentándoles que este día yo paso notas. Entonces no sé cómo está la gran mayoría en la parte de las tareas y los foros. No sé si todos están al día. Joven Rea, ¿tiene todo el día usted? Tal vez. Ya, está bien. Ya, entonces la idea sería que se igualen en todas las tareitas, ¿no? Para que tengan una buena calificación. Igual el examen ya está calificado. Y todo eso ya máximo hoy a las 4 de la tarde máximo ya estarían pasadas las notas. Yo con todo les voy a compartir en el grupo las notas finales para que ustedes puedan revisar. Si tienen algún reclamo antes de pasar las notas a las 4, yo les comentaría. O ustedes me comentarían para yo poder hacer el cambio respectivo, siempre con argumentos, ¿no? Si alguien tenía puntos de extra, también enviárame por interno en la clase y cuándo se ganó los puntos extra. Entonces, eso es por comentarles, jóvenes. ¿Qué más? Eso con respecto a nuestra clase, bueno, a este día especial que es la parte del pase de notas. Entonces, eso por un lado. Entonces, ahora vamos a analizar nuestro plan de clase. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Sí. En sí va a ser algo corto lo que vamos a ver hoy. Va a ser el ensayo de embutido y también el ensayo de doblado. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, les comparto la pantalla, joven. Muy bien. Entonces, ensayo de doblado y ensayo de embutido, correspondiente a nuestra semana 10. Lo que vamos a analizar aquí son las generalidades, el procedimiento del ensayo y especialmente vamos a hacer un trabajo colaborativo para analizar la norma relacionada a ambos ensayos en nuestro medio en el Ecuador industrial donde nos encontramos. Objetivo de aprendizaje, analizar los principales criterios para los ensayos de doblado y embutido mediante el empleo de las normas pertinentes para la comprensión especializada de este ensayo y su aplicación en nuestro medio. Resultado de aprendizaje, analizar los ensayos de doblado y embutido mediante la norma pertinente y sus criterios prioritarios para determinar la resistencia de materiales utilizados cotidianamente en el Ecuador con relación a esta necesidad del doblado y el embutido, ¿no? Como eje transversal vamos a analizar la conciencia ecológica, que es muy importante y vamos a ver en qué. Y como estructura de nuestra clase vamos a hacer la respectiva retroalimentación de lo que vimos de la clase anterior. Les voy a presentar de lo que se trata esta cuestión de los dos ensayos, cuándo se aplican los criterios principales, cuál es su impacto en nuestro medio, generalmente en dónde se aplica. Luego vamos a tener un trabajo colaborativo en el Google Sites, como lo solemos tener, con respecto a la parte de la normativa específicamente. Eso, jóvenes. Y también vamos a tener un material en el aula virtual, cuestiones asincrónicas y también una pequeña tareita, como lo solemos llevar. Muy bien, jóvenes. Antes de iniciar, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Alguien recuerda? Joven Tuapanta, ¿qué opina? Mientras le registro la asistencia. ¿Qué vimos la clase anterior? Ingeniero, buenos días. Disculpe, yo la anterior clase no entré. No. ¿Chequeó la grabación tal vez? No, ingeniero, disculpe. No pasa nada. No se descuidará nomás. Joven Edison Moreno. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Qué recuerda? Como modo de retroalimentación. ¿Qué vimos la clase anterior?
En sí, la esencia de lo anterior fue lo que ustedes respondieron en el foro, si ustedes recordarán. No, joven, ¿quién nos puede ayudar? Joven Nicolai Alexander. Nos lo escribió en el chat. No. Nicolai Alexander Gualotuña. ¿Qué opina? ¿No recuerdan? Habla en serio, sí, estuvo súper interesante la anterior clase. A ver, joven Steven Correa. Usted sí estuvo en la anterior clase. Sobre el ensayo de termofluencia, Exactamente, muy bien. ¿Qué le dejó el ensayo de termofluencia? que para que un material sea sometido a esas pruebas tiene que por lo menos trabajar a un tercio de su No temperatura se de le escucha fusión. muy bien. Que para elaborar un ensayo en algún material debe por lo menos trabajar a un tercio de la temperatura de fusión. Algo por ahí. Era un medio y un tercio, ¿no? Si ustedes recordarán. Por sobre, encima de un tercio de la punto de fusión y un medio también. Ahí era pertinente un ensayo de termofluencia. ¿Qué más nos puede decir, joven? Que igual estos ensayos se realizan a unas condiciones en las que va a trabajar el material para poder ver su capacidad real. Exactamente, muy bien. ¿Cuál era la particularidad cuál era la particularidad de este tipo de ensayos? Bueno, que le ayude un poquito la señorita Emily. También sí estuvo. Sí, Inge, buenos días. Buenos días. También se dice que este ensayo de fluencia se lo conocía como el nombre de Creed. Ajá, Eh, correcto. Podría decirse que podría durar entre varios meses hasta incluso años. Y también sirve para conocer la capacidad de un material para soportar cargas a temperaturas elevadas. Exactamente, muy bien. Sí, Eso. prácticamente eso era el ensayo, jóvenes. Era un ensayo muy relacionado al ambiente de trabajo donde va a funcionar el elemento. Generalmente a grandes temperaturas, habíamos comentado cuando supera el un tercio de un tercio o el un medio de la temperatura de fusión, entonces ahí amerita este tipo de ensayo. Y también les decía un ejemplo, ¿qué pasa si quería trabajar con un eje que va a estar va a estar haciendo trabajar a un tambor en una tostadora de cacao a unos 120 grados? Pues ameritaba o no ameritaba ahí que se haga este tipo de ensayo. Entonces yo les había comentado, entonces en ese caso no aplicaba, no era pertinente hacer este ensayo. Más es relacionado incluso a cuestiones que tienen que ver con calderos, con ciertos trabajos en temperaturas, líneas de vapor, turbinas, cuestiones relacionadas a eso, cuando hay bastante temperatura. Ahí aplicaba bastante este tipo de ensayo. Pues también comentábamos que si bien existen bancos de pruebas donde existe una fuente constante de calor y una fuente constante de la carga, solamente cuando se lo hacía, se lo replicaba al medio donde va a trabajar, ahí era al 100% fiable este tipo de ensayo. Y también, como nos comentaba el compañero Correa, hacía falta a veces meses o años para que se pueda verificar en verdad cómo va a fallar. Entonces, si es que hacíamos solamente en el banco de ensayos, no era tan real el ensayo. Pues tenía que hacer así. Entonces, esto se aplicaba más cuando eran ya cuestiones muy específicas, muy, muy de riesgo. Solamente ahí hacía falta este tipo de ensayo, ¿no? Entonces, en nuestro medio vimos que no era tan aplicable.
Son pocas las cuestiones o las áreas donde se puede aplicar este ensayo, pero igual existe y es muy importante. Muy bien, eso jóvenes con respecto a la clase anterior. Ahora lo que nos corresponde ver es el ensayo de doblado y el ensayo de embutido. Sí, así como el ensayo de plegado, que tiene mucho que ver o tiene más que ver con el ensayo de doblado. Entonces, por comentarles, la cuestión importante del ensayo de doblado es que es uno de los ensayos más utilizados para la validación de la capacidad de un soldador. Es decir, cuando tenemos un soldador API o un soldador calificado, es uno de los ensayos más utilizados. Entonces, ¿en qué sentido se lo utiliza mucho más este ensayo? En que cuando ustedes quieren ser calificados, ustedes, bueno, depende, ¿no? En qué tipo de soldador ustedes y en qué posiciones van a certificarse o van a calificarse. Entonces, si estamos hablando que están certificándose, por ejemplo, en unas tres posiciones, dos posiciones, por medio de un método de soldadura, lo que se hace es validar su cordón de soldadura que ustedes hicieron. Deme un segundito, por favor. Entonces, hace falta validar su cordón de soldadura. ¿Cómo se valida? Por algunos métodos. La mayoría son ensayos no destructivos, que ya veremos en las próximas semanas, que nos corresponde. Pero hay un ensayo destructivo relacionado al doblez. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma su probeta o su placa, su espécimen de la soldadura que ustedes acaban de soldar, se ejecuta un doblez que está pensado para verificar la resistencia dada la soldadura, ¿no? Perdón, dado el doblez de esta soldadura. El asunto es que se analizan los defectos de esta soldadura después de haber efectuado el doblez. Entonces, si aparecen grietas, si se rompe de inmediato, entonces esa soldadura no vale. Entonces, es uno de los ensayos principales para evaluar la calidad de un soldador. Ver si es que existe cierta defectología que anula su cordón de soldadura después de haber realizado el ensayo de doblez. Pues, ¿por qué? Ustedes se preguntarán por qué tiene que ser de doblez. Porque en el doblez el material o el cordón de soldadura experimenta, como vimos también hace un tiempo, una cierta compresión y una cierta tracción en el espécimen o en el cordón de soldadura de interés. Entonces, si soporta eso, es porque el material tiene, o el cordón de soldadura tiene las propiedades del material base. Es decir, se efectuó en verdad una soldadura, una unión de elementos en la cual las propiedades son las mismas tanto en el material base como en todas las áreas de la zona afectada, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la importancia del ensayo de doblez, jóvenes. Entonces, es muy importante. Eso como una aplicación. Ya vamos a ver en unos minutos en dónde también se puede aplicar. Pero es de las más importantes. De hecho, yo entiendo que hay muchos de ustedes estarán siguiendo ya o habrán seleccionado un tema de tesis. Entonces, si es que tiene que ver con análisis de resistencias de soldaduras, van a tener que analizar obligatoriamente este ensayo de doblez. Hasta incluso haría falta que hagan ciertas probetas para verificar la resistencia de la soldadura de la junta o de la calidad del procedimiento de soldadura. Y así verificar las propiedades, resistencia, la tracción, a la compresión y algunas más. Entonces, este ensayo de doblez generalmente también va de la mano con el ensayo en el ensayo de inspección visual o los ensayos no destructivos visuales o superficiales, como por ejemplo el de tintes penetrantes, partículas magnéticas y generalmente y el primer filtro el ensayo visual. Entonces va de la mano con este ensayo, jóvenes. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguien tal vez ha tenido la oportunidad de hacer este ensayo de doblez, tal vez? Entonces, lo bueno de este ensayo es que no requiere una tecnificación o un equipo tan avanzado, tan específico, dado que simplemente es un elemento en forma de punzón
¿Qué hace qué realiza el respectivo doblez? Se lo puede hacer generalmente con una prensa hidráulica, una prensa pequeña, hay algunas prensas adaptadas con un gato hidráulico, manual incluso, se lo puede hacer, siempre con las medidas del caso, las medidas de seguridad del caso también. Porque como estamos comprimiendo la placa, si es que estuviera mal o no estuviera paralela la placa con respecto al soporte, al punzón y al soporte, se puede dar el caso que salga volando. Eso nomás las medidas de seguridad. Entonces se realiza el doblez en la zona de interés y luego se analiza la defectología. Prácticamente eso es el ensayo, jóvenes. El antes, el después y va la respectiva validación. Entonces nosotros hemos de analizar de aquí en unas semanitas un ejemplo práctico de cómo en una empresa se hizo una implementación de un PQR y un WPS, que ya hemos de ver en su momento qué es, pero en sí tiene que ver con un documento que recomienda la norma para aprobar un procedimiento de soldadura y a un soldador, es decir, la calidad del soldador, si es que es calificado o no es apto para soldar. Entonces, al implementar esos dos documentos que tienen mucho que ver con el ensayo de doblado y los ensayos no destructivos, bueno, vamos a analizar ciertas mejoras en esa empresa. ¿Por qué es el interés de ciertas empresas tener esos documentos? Porque los mismos le hacen más competitiva. Entonces, nunca va a ser lo mismo una empresa que no tiene estos documentos como el PQR y WPS para concursar con otras cuando son requerimientos o concursos públicos, por ejemplo. Dado que si existen esos documentos, se están garantizando de que los procedimientos de soldadura que realizan son validados y fueron cuantificados, es decir, fueron analizados en calidad y en resultados. Entonces, es un procedimiento adecuado previo, durante y después. Además de eso, quien ejecuta estos procedimientos de soldadura y los pone a prueba es un soldador. Entonces ahí se matan dos pájaros de un solo tiro. Entonces ahí se valida el soldador, se registra quién soldó, en qué condiciones soldó, y si todo sale favorable, una empresa o cualquier institución puede obtener esos dos documentos. Entonces, ya con esto, la empresa podría concursar en trabajos o en requerimientos nacionales e internacionales, porque son documentos validados nacional e internacionalmente. Entonces, ahí en este tipo de ensayos, como ya hemos de ver, perdón, en este tipo de documentos del PQR y WPS, entra esto del ensayo de doblez y algunos ensayos no destructivos que ya vamos a ver. Entonces, eso, jóvenes, es la importancia de este ensayo. Entonces, si bien es sencillo, es un ensayo que aporta bastante al medio cotidiano, ya sea para la investigación, como el caso de ustedes que vayan a realizar una investigación con relación a soldadura o comprobación de cordones de soldadura, o a la elaboración de documentos de respaldo de una empresa como el WPS y PQR. ¿Sí? La W de Worker y la P de Procedure, de procedimiento y la W de Worker, WPS y el PQR. Entonces, esa clase va a estar muy interesante, jóvenes. Hasta incluso ahí analiza a modo de costos. Cuánto la empresa dejaba de recibir por no tener esa documentación y cuánto en cuestión de contratos recibiría a futuro. Entonces es muy interesante. Muy bien, eso, jóvenes, con respecto al ensayo de doblado. Plegado es muy similar, pero en sí la clave es tener la capacidad de poder poner a prueba ciertos materiales, eso como un aspecto. Ahora, el otro aspecto de este ensayo de doblez es, como ustedes saben, hay ciertos procedimientos en la industria que requieren esta operación del doblado. Entonces, no es lo mismo doblar una placa de acero inoxidable que una placa por ejemplo, ¿qué les diré? Una aleación dura. También doblar, por ejemplo, una placa de acero A36, no es lo mismo. Entonces, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de doblar ciertas placas
Dependiendo de la ductilidad de la placa, el material tiende a recuperarse. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo le doblo a una placa de A36 de media pulgada, por ejemplo, bueno, debe ser una máquina dobladora grande, ¿no? Digamos, media pulgada, yo deseo doblarle, ya sea para una cuestión de una silla, el espaldar de una silla, ¿qué les diré? Algunas cuestiones más. Entonces ahí, ¿cómo se lo realizaría? Entonces hay que saber el grado de recuperación del material. ¿A qué me refiero con recuperación del material? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un doblez de 90 grados en un acero dúctil, pues yo tengo aquí la placa inicial. Está recta, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa si yo deseo que esa placa esté a 90 grados? A mí me falló. Yo deseo que esta placa esté a 90 grados. Entonces, si yo realizo la respectiva operación de doblez, resulta que si yo quiero 90 grados y yo mido 90 grados, la placa no va a quedar ahí. La placa se va a recuperar ciertos grados. Entonces, si yo aplico 90 grados y a esta placa y le doblo, la placa no va a quedar a 90, quedará, ¿qué será? Unos 85 por ahí, dependiendo del material. Entonces yo no puedo doblarle así. Si quiero 90 a este tipo de material dúctil, no podría darle 90, porque el material al recuperarse va a regresarse, por decirlo así, ciertos grados, en este caso unos 5 grados por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Debería pasarme, en vez de aplicarle 90, si estoy hablando que esto vale 5 grados, debería darle ¿cuánto? 95, ¿verdad? Le doy 95 grados, es decir, me paso 5 grados, de tal forma que el material se recupere y quede ahí sí rectito. Entonces, esto es una propiedad de los aceros dúctiles. Cuando hablamos de aceros más duros, ahí sí ya este grado de recuperación es mucho más pequeño. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Bueno, eso cuando hacemos trabajos de doblez muy específicos. Yo les hago un ejemplo del espaldar de una silla. Si han visto que ciertas sillas tienen una base o una estructura principal que se basa en un pequeño tramo de placa. Entonces ahí se siente el espaldar, eso es lo que va a unir el espaldar con la silla, y ahí está zona de doblez. Y se aprovecha la propiedad dúctil del acero para que la silla tenga cierto como que rango como un comportamiento de resorte, para comodidad de la persona que se va a sentar y como también a modo de seguridad, ¿no? Si fuera una silla hecho piedra, tampoco es tan deseable. Entonces, la idea es que cuando alguien se recline, tenga el chance de poder deformarse un poquito y asimismo recuperarse. Entonces, de ahí va un material dúctil. Entonces, de ahí se entiende que tiene que haberse analizado esto. Bueno, es relativamente fácil, ¿no? Pero cuando aquí se complica un poco y hace falta este tipo de ensayo. Cuando, por ejemplo, estamos hablando ya de procesos en serie de fabricación, ya sea, por ejemplo, en la parte del embutido, en procesos de fabricación por medio de matrices, donde hay matrices estacionarias, es decir, va avanzando el producto, en un momento se corta, en otro momento se embute y en algún momento va a hacer falta doblar. Entonces ahí, ¿cómo yo sé que el material va a tener el doblez que yo deseo? Entonces ahí se realizan ciertos ensayos para analizar cuánto es el grado de recuperación del material y así hacer una sola operación y no más. Entonces la idea es que en una matriz salga el producto ya listo, no tener que hacer una operación secundaria, terciaria que complique o demore el proceso, ¿no? Entonces ahí se aplica este tipo de ensayo también, es otra aplicación del ensayo de doblez. Ver cuál es el recuperamiento real de un material para cierto procedimiento. Yo les daba un ejemplo, el de las sillas, por ejemplo. De hecho, hace ¿qué será? Hace un semestre, 2 semestres, hubo una tesis de un joven que era un negocio familiar, en el cual le tocó fabricar una prensa
con ciertos como, ¿cómo les explico? Ciertos soportes hechos para justo esta silla de doble, esta espaldar de la silla. Y la empresa familiar del joven fabricaban por cientos las sillas. Por ejemplo, tenía la parte más principal era esta cuestión del doblez. Y con esto del doblez, luego se encargaban de unir ciertas partes, ciertos mecanismos para que se dé esta silla. Y luego la parte final del ensamblado, se analizaba la resistencia y ya estaba validado hasta para que un gordito pueda sentarse tranquilo ahí en la silla. Imagínense, y solo es un doblez y armado. Bueno, y también ciertos elementos plásticos como la base de las patitas, las llantas, bueno, eso se compra nomás. Y era un negocio familiar, imagínense, jóvenes. Fabricación de sillas. Entonces hay sillas que son, bueno, las de plástico tienen cierto costo, pero bueno, las mejores fabricadas, como por ejemplo estas que les digo con este proceso, tienen ya, ¿qué será? Ya tienen cierto costo un poquito más elevado, unos $40, 50 y así va subiendo, dependiendo de la complejidad y las prestaciones, ¿no? Pero imagínense, un negocio familiar, estaba por el sur ese negocio, y solo con esta cuestión. Ahí se hacía antes el doblez por medio de algunos procesos, hasta incluso llevaban a unas empresas cercanas para que les den haciendo los dobleces a todas las placas, pero salía ya, se fugaba la, la ganancia, ¿no? Entonces ahí el joven decidió, justo era estudiante de nuestro instituto, aprovechó que él tenía que hacer la tesis, una tesis financiada por la familia. La tesis se quedó en la casa de él y fue validada y el joven ya está graduado ya. Entonces imagínense, jóvenes. Hay muchas alternativas con estas cuestiones, ya. Entonces, eso con respecto a las aplicaciones de este ensayo. Ya vamos a ver un poquito más a fondo de qué se trata. Ahora, cuando hablamos de procesos en línea, donde en una etapa se hacen ciertos dobleces, estamos hablando ya de la fabricación a gran escala de ciertos elementos, ¿no es cierto? En nuestro medio, bueno, yo sí he visto ciertas fábricas, pero así a gran escala, no las he visto tantas. Por ejemplo, para la parte y esto viene con el siguiente tema que es el embutido. ¿Qué pasa cuando analizamos las etapas de fabricación del chasis de un auto, por ejemplo, o de un camión? Entonces, son unas grandes prensas que permiten obtener en ciertos procesos el producto final. Entonces ahí se hace este tipo de análisis, tanto también del embutido, para ver cómo reacciona el material al ser embutido. Entonces, como ustedes saben, el embutido es como que aplicar un punzón para que la forma del punzón quede grabada o identada ahí en la placa o en el tol, ¿no? Entonces la idea es que como estamos doblando, es una forma de doblez. Hay ciertas zonas que si es que el material no es lo suficientemente dúctil, va a quedar trizado o va a generar cierta defectología. Entonces, imagínense ustedes un auto que justo en el perfil tiene grietas en el doblez. Entonces, no sería admisible. Entonces, para eso hace falta conocer o tener las propiedades de ciertos materiales. Y eso para realizar o cuando se quiere aplicar nuevos materiales o nuevos tipos de procedimientos de embutido, estampado. Entonces ahí se hace este tipo de análisis para ver cómo va a reaccionar el material. Por esa razón también hasta incluso es deseable que el material siga siendo lo suficientemente dúctil para que después de, no sé, de algún choque o algo, tenga cierta resistencia, cierta propiedad dúctil para que se pueda reincorporar el material sin que se pueda dañar, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. Y cuando llegues el choque o algo muy fuerte, ya no hay cómo hacer nada ahí. Listo, muy bien. Entonces, pasemos rápidamente a analizar un poquito de qué se tratan, a desglosar un poquito más de qué se tratan estos dos ensayos. Muy bien. Entonces aquí, este documentito este que les estoy mostrando es prácticamente el resumen de todo lo que vamos a ver el semestre. Bueno, hay cosas extras, ¿no? Pero en sí la parte más principal. Sí, lo que les había mostrado antes yo este documentito. Es un documento argentino
justo para la formación tecnológica, nos da lo que nos interesa, los puntos principales de cada ensayo. ¿Sí? No se profundiza tanto como que, por ejemplo, meter a la ciencia de materiales, cuestiones ya físicas, no desglosa tanto, pero nos da lo que hace falta saber para cada ensayo y lo que se aplica, ¿no? Nos dan en algunos casos ciertas normas. Todo aquí está todo, si ustedes se fijan, jóvenes. Nos menciona ciertas normas, bueno, al nivel argentino, ¿no? Pero igual tiene mucho que ver con nuestro medio también. Aquí estaba el ensayo de dureza. Pues yo, por ejemplo, saqué de otras fuentes del ensayo de dureza. Pero es muy similar a lo que estamos viendo. O a lo que hemos visto. Entonces, como un resumen, es muy interesante. En los ensayos no destructivos también, que es el de fatiga, incluso el que habíamos visto. Aquí está el de termofluencia, doblado, plegado, dentro de la familia de los ensayos destructivos. Como habíamos visto, hay dos familias, los ensayos destructivos y no destructivos, ¿no? Muy bien, vamos con el ensayo de doblado y plegado. Veamos qué nos dice. Leamos rápidamente y atendamos. La clave es que son cuestiones fáciles y compactas, pero atendámoslas para que no nos olvidemos nunca. Una gran parte yo ya les he adelantado un poquito. Muy bien, vamos ahí. Ensayo de doblado y plegado. Dice, es un ensayo simple y se utiliza para verificar la ductilidad de metales. Entonces, ya sean metales o cordones de soldadura típicamente, ¿no? Consiste en someter la probeta a esfuerzos de flexión hasta que ésta alcanza un determinado ángulo alfa, establecido en la norma del producto ensayado o en las especificaciones técnicas, y luego se verifica visualmente si en la cara sometida a tracción aparecieron grietas. El material es aceptado si no aparecen grietas a simple vista en la cara traccionada, o eventualmente si las grietas no superan determinado tamaño. Es un ensayo que, entre otros usos, se aplica a juntas soldadas. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, este ensayo va siempre de la mano con los ensayos visuales, ya sea tintas penetrantes, partículas magnéticas y principalmente el ensayo visual, que hemos de ver en las próximas semanas, cómo validar o descalificar o anular un cordón de soldadura. Entonces, hay ciertas reglas, tal cual lo dice aquí. Hay casos en que, y aplicaciones donde las grietas si aparecen, solo el hecho de que aparezca hace que esa junta soldada no valga para nada, se tenga que eliminar. Y hay casos en que si aparecen grietas, las grietas se las mide. Se mide el parámetro tanto de longitud, de espesor, se lo mide y con eso ya se puede o anular o aprobar el ensayo. Denme un segundito, por favor. Muy bien, jóvenes, disculpen. Entonces, eso, jóvenes. Hay casos en que las grietas se anulan y hay otros en que no se anulan. Son admisibles. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si ya está fabricado el elemento, está fabricado ya lo que se está elaborando, hay casos en que si es que hay ciertos parámetros, como grietas, porosidades y algunas cuestiones más, y ya está construido, por cuestiones de seguridad tendría que eliminarse, no eliminarse, tendría que volverse a hacer, es decir, cortar y volver a soldar ciertos elementos o ciertas juntas que no pasen los parámetros permisibles. Entonces ahí también se vuelve un problema de estas cuestiones de la soldadura, ¿no? Y ahí es donde es muy necesario esto que les mencionaba yo hace un rato, los WPS y PQR.
esos procedimientos nos ayudan a garantizar las soldaduras. Hasta incluso cuando se presentan estos documentos de respaldo en una fábrica o en una empresa donde se fabriquen elementos de tanto estructurales o maquinaria, si ya tiene de antemano estos documentos actualizados, el inspector no va a ser tan minucioso. Ya, si es que está bien aprobado, tiene estos documentos, solamente se hacen las verificaciones en ciertas zonas. Y por lo general pasan, porque ya se entiende que se tiene un soldador que está calificado y un procedimiento que ha sido verificado una y otra vez. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se produce generalmente este ensayo de doblado y también de plegado? Entonces, generalmente se tiene algunas formas, ¿no? Se tiene generalmente un elemento que va a ser la guía y en otro va a ser la probeta. Y en algunas partes se hace una especie de empotramiento por medio de ciertas mordazas, como podemos ver aquí. Luego se aplica el punzón o el elemento que genera el doblez y se analiza cuál es el comportamiento del material. Por ejemplo, aquí vemos la probeta, aquí antes de doblarse y aquí ya doblada, ¿no? Cierto ángulo y también la parte del punzón, la zona que ejecuta el doblez, es muy importante, porque de eso depende también cómo va a generarse este doblez final. Muy bien. Esto, por ejemplo, es una forma A, que no es tan convencional, la disposición A. La disposición B es la más cotidiana. Como podemos ver aquí, se aplica o se pone la probeta dependiendo de la zona que nosotros deseamos analizar, ¿no? Yo les comentaba que en el ensayo de doblez existe una zona de la probeta como es de flexión, una zona traccionada y una zona comprimida. Generalmente las grietas aparecen o son más fáciles de ver en la zona de la tracción. Entonces, si yo deseo hacer este ensayo en una probeta donde se efectuó una soldadura, yo debería poner la soldadura en la parte de abajo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y esta soldadura, este cordón tiene que estar libre de ningún tipo de elemento que pueda dañar este comportamiento de atracción. Entonces aquí está en una zona libre, se ejecuta por medio de, bueno, en este caso el mandril es de este elemento, este tipo punzón, que va a ejecutar el doblez, que debe tener ciertas características, y también tiene aquí dos elementos de apoyo. Entonces, esos elementos no tienen que ser muy fijos, que digamos, tienen que tener cierto nivel un cierto grado de libertad, como podemos ver, aquí se representa por esta especie de esfera. Quiere decir que al momento de doblarse no va a estar rígido, porque ahí, si el material está rígido, y hablamos que es un material dúctil, tiene que tener un desfogue. Si yo de antemano le estoy poniendo rígido, entonces ya van a generarse grietas más graves y no por las características del material, sino por la junta que yo estoy provocando. Entonces esto también es muy importante, ¿no? Tienen que ser apoyos móviles para que el material pueda comportarse de acuerdo únicamente a la zona o el esfuerzo de doblez que se está ejecutando. Entonces aquí vemos la probeta, el mandril y aquí los apoyos, ¿no? Entonces este de aquí es el típico que se ejecuta para la parte del ensayo de doblado, específicamente con la máquina típica de presión, que es por medio de un gato hidráulico adaptado, en el cual se puede ejecutar esto, ¿no? Muy bien, siempre con las medidas del caso, esto me refería, si es que tal vez esto no está paralelo, puede ser hasta cierto punto un poquito peligroso, ¿no? Pero siempre y cuando se coloquen bien estos dispositivos, estos accesorios, no pasa nada. Muy bien, entonces, esto, jóvenes, con respecto al ensayo de doblez. ¿Alguna preguntita, tal vez? ¿Algún comentario, alguna experiencia? ¿Alguien ha realizado este tipo de ensayos? Jóvenes, ¿algo tal vez? A ver, coméntenos, joven Terán, ¿qué opina? ¿Qué le pareció este ensayo? Joven Paucar, ¿qué opina, joven? Sí, Enrique,
este ensayo es muy importante, como usted lo dijo, para verificar y más que todo para tener las calificaciones que se necesitan. Sí, exactamente. Entonces es relativamente sencillo, pero es muy importante y muy básico. Porque si es que al doblarse la probeta, el cordón aguantó, eso dice bastantísimo. Habla bien del procedimiento de soldadura, es decir, se seleccionó bien el amperaje, estuvo bien el avance, todas las cuestiones relacionadas, ¿no? Entonces es algo muy interesante esto. Y muy importante. Y es un ensayo no tan costoso que digamos, entonces es súper accesible, jóvenes. Dice mucha información y aparte no es tan costoso. Muy bien, entonces eso con respecto al ensayo de doblado, jóvenes. Vamos ahora al ensayo de embutido, que es algo muy similar. Vamos ahí, ensayo de embutido. Dice, el ensayo de embutido, también denominado ensayo Erskine, es una palabra alemana esta. Se aplica principalmente a chapas que serán sometidas a procesos de embutido mediante matrices o prensas, ¿no? Entonces, este tipo de ensayo, justo lo que les comentaba, el ensayo de embutido tiene que ver mucho cuando se analizan matrices. Sigamos. Ese ensayo permite determinar qué tan buena es la chapa, o el tol, ¿no? Para ser sometida a procesos de embutido. Consiste en aplicar un penetrador o punzón en la chapa para determinar la ductilidad de la chapa ensayada, determinar el tamaño de grano. Entonces, esos dos puntos son importantes. ¿Qué tan dúctil es la chapa? Lo que yo les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, para la parte automotriz, para la cuestión de fabricación de ollas, de utensilios de cocina, utensilios de quirófano. Entonces, hay un montón de aplicaciones para esto también. Denme un segundito. ¿Qué más se les viene, jóvenes, a la mente cuando hablamos de embutición? Perdón, de embutido. Utensilios de cocina, utensilios de construcción, ¿qué será? Las rendijas, por ejemplo, las plaquitas para los focos. Es bastantísimo. La parte automotriz, fabricación de camiones, de elementos agrícolas. Ya les daba un ejemplo hasta la parte de los quirófanos. Pues imagínense, solo las bandejitas para los quirófanos, para poner ahí el apéndice y esas cosas cuando ya le sacan, imagínense, eso ya no es cualquier tol, es un tol inoxidable. Entonces imagínense, ahí hizo falta y también se fabrica en serie. Ahí hizo falta, por ejemplo, esta parte de este ensayo para ver cómo resiste el material, porque imagínense, si estamos hablando de una bacenilla, solo es a modo de un ejemplo. ¿Qué pasaría si al momento de ser embutido, ¡pam!, chuta, se rajó en una zona? Va a regarse por ahí el fluido, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones. En la parte de la cocina, hay bandejas. Es amplia esta cuestión. Entonces imagínense, entonces aquí hace falta analizar dos cosas. ¿Qué tan dúctil es el material o la chapa que se quiere hacer? Porque ¿qué pasa aquí también? Y esto tiene que ver con el eje transversal de esta semana, la conciencia ecológica. ¿Qué pasa si yo fabrico un lote de elementos y resulta que no tenía las propiedades adecuadas? Eso ya no vale, sería chatarra. Entonces imagínense, tanto dinero, energía, todo se desperdició para que vaya a la basura. Entonces esto de aquí ayuda antes de fabricar para conocerle al material y hasta qué punto puede llegar a soportar o tener un comportamiento deseable esta chapa. Porque yo les digo, no todos los dobleces son los mismos. Hay dobleces redondos, hay dobleces bien esquinados. Hay algunos que tienen no solo un doblez ahí, sino tienen dos dobleces consecutivos de ahí mismo. Entonces eso nos ayuda a determinar lo que estamos analizando. El requerimiento, ¿no? Y aparte de eso, nos ayuda a determinar el tamaño de grano. Entonces, aquí esto es muy importante. Cuando ustedes realizan un ensayo o una operación de embutido o doblado,
el tamaño de grano también tiene mucho que ver, porque como ustedes sabrán, como les he comentado en clases anteriores, hay ciertos procesos de fabricación. Por ejemplo, el laminado. Laminado en caliente, laminado en frío, por medio de los trenes de laminación, cuando el acero está recién elaborado por medio de la palanquilla. Se calienta la palanquilla, pasa por los trenes de laminación y así obtenemos ciertos perfiles de utilidad como el perfil C, el perfil en I y algunos más. Ángulos incluso. Pues imagínense, jóvenes, ese es el asunto. Al ser de procedencia de trenes de laminación, los granos internos del material tienden como a tener cierta resistencia, de acuerdo al origen de su fabricación. Entonces acá también es algo muy parecido. Si a la chapa yo le doblo, se analiza el tamaño de grano en las zonas de interés, en los dobleces primordiales. Entonces, ¿qué pasa si estamos hablando de un doblez? El tamaño de grano va a agrandarse, va a estirarse. Si la ductilidad del material no es la adecuada, en vez de estirarse este grano del material, va a romperse. Entonces, por esa razón aparecen las grietas. Entonces, prácticamente esta es la aplicación, lo principal de este ensayo. Muy bien. Luego, la chapa a ensayar está sujeta por los bordes en su totalidad, mientras que el penetrador avanza a velocidad uniforme sobre la chapa probeta. Entonces aquí, cuando estamos en este tipo de procesos de embutido, jóvenes, siempre, o sea, aquí ya hace falta, no es lo mismo que el de doblez. El de doblez, ustedes recordarán, lo que buscábamos era analizar el comportamiento de atracción del elemento, de un espécimen. Pero en cambio acá estamos ya hablando de una secuencia en una matriz. Entonces aquí hay partes o hay matrices que necesariamente tienen que sujetar la pieza o el tol. Entonces es sujetado por esta parte de aquí. La prensa mismo aplasta el tol para que la operación de la punción sea limpia. ¿Sí? Bueno, aquí también yo entiendo que ustedes ya vieron matricería. ¿Alguien sabe por qué se dejan estos ángulos aquí? ¿Por qué no le mandaron recto? ¿Por qué se complicaron maquinando esta parte de aquí? Alguien que me dé algún comentario. Estos ángulos ayudan a que sea más fácil la extracción. Correcto, muy bien. Si esto fuera recto, esto queda trabado. Entonces, bueno, esto ustedes tienen que haber visto en matricería. Esto es una cuestión que en la matriz tiene que tener un ángulo de desfogue para que se pueda retirar el material ya maquinado. Muy bien. ¿Quién había respondido? Steven Correa. Muy bien, joven Correa. Felicitaciones, le gustó la materia de matricería. Es muy importante esa materia. Imagínense, yo les comenté un número de ejemplos de la matricería. Entonces, esto la cuestión es, chute, y aquí en Quito es bien desarrollada esta parte de la matricería. Por la zona por la Eloy Alfaro, cerca del Comité del Pueblo, hay un montón de talleres que tienen máquinas CNC para fabricar matrices. Entonces, está bien desarrollado esto, jóvenes. Una matriz fácilmente valdrá unos $600. Una matriz con todas las propiedades, de hecho, o sea, la placa maquinada, con los respectivos agujeros, las guías, todo. La geometría adecuada, todo, ya sea para inyección de plástico, un montón de cosas, vale unos $600 por lo bajo. Imagínense. Y ven prácticamente todo lo que han visto en la carrera. Ven taladrado, ven la máquina herramienta torno, rectificado con la rectificadora, ven hasta la limadora, fresadora, todo se ocupa aquí. Y con una buena inversión, ya máquinas CNC generadas estas matrices. ¿Dónde aplican? En la parte farmacéutica, en la alimenticia, en la parte de los plásticos. Imagínense, esto es muy, muy interesante. Porque generalmente todo fabricante de productos de limpieza o de alimenticios, les hace falta una botella de plástico para guardar el producto. Y si ustedes se fijan, fabricar eso, hay dos opciones: o compran a granel ya fabricado el recipiente, o si no, si es que es una empresa grande, se mandan a hacer una matriz.
para que ellos mismos fabriquen y tengan su propia forma de la botella. Por ejemplo, hablando de shampoos, de alcoholes. ¡Uf! Bastante jóvenes, imagínense. Bueno, esto, un datito que les daba, esta parte de las matrices es súper interesante. Es una de las tantas ramas que es de su formación que podrían aplicar. Y es repetitivo, ¿no? Si ya tienen hecha la matriz, ya solo el resto es producir, producir y producir. Ya a menos que sean ya el mantenimiento de las matrices. A menos que sea el mantenimiento. eh, Ahí sí ya, bueno, ya sí es un cierto costo, pero ya no tan elevado como fabricar. ¿Alguien se acuerda del mantenimiento de matrices? ¿A qué se refiere esto? Si hablamos de matrices de corte y así, ¿alguien se acuerda tal vez? ¿Cómo es el mantenimiento en una matriz? ¿O será que aguanta para toda la vida ahí las placas? No, Inge, siempre hay un desgaste en las muelas para... Correcto, muy bien. ¿Y qué se le hace ahí? De igual manera, dependiendo el daño, se le llevaría al torno o a la fresa para la rectificación, Inge. Pero si el daño ya es demasiado grande, va a perder las medidas y no va a ser lo mismo. Correcto, muy bien. Hasta incluso cuando se diseñan o se fabrican matrices, siempre se deja un rango del material. Si es que estamos hablando de matrices de corte o algo, se deja un rango para que si es que se pierde el corte, se va a la rectificadora y vuelve. Ustedes como, es como afilarle, por decirlo así. Entonces eso se le conoce como el mantenimiento de matrices. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, me tomé esos minutos para hacerles de acuerdo de para qué sirven estos ángulos de aquí, por qué se hacen estos ángulos. Entonces, también tiene que ver en la parte del embutido. Muy bien. Entonces, importantísimo. La misma matriz está hecha también para aplastar, apisonar aquí, ¿no? Mientras se ejecuta el proceso de embutición. Dice, el ensayo finaliza cuando la deformación de la chapa alcanza determinada magnitud o cuando la chapa alcanza la rotura. Muy bien, la probeta y el punzón se recubren con grasa antes de ensayar, al fin de disminuir el rozamiento. Con todo, como en todo ensayo, se recomienda... ¿A dónde estamos? Ah, no, perdón, acá es. Estamos en la parte de la rotura y venimos acá. La distancia expresada en milímetros que avanza el penetrador desde el inicio del recorrido hasta la rotura de la chapa se denomina índice Einstein. Chuta, esto es alemán, no sé cómo será. Einstein creo que es. Índice Einstein. Este índice da idea de la ductilidad de la chapa y en consecuencia es una medida de la capacidad que tiene la chapa para ser deformada mediante procesos de embutido. Entonces esta parte ya nos da una pista, ¿no? De lo que vamos a hacer la segunda parte de esta clase. ¿De qué se trata este índice Einstein? Y también qué norma vamos a analizar para esto, ya vamos a ver. Este índice no es una característica propia del material, ya que varía con el espesor de la chapa. Entonces, además de todo esto, también hace falta, no es lo mismo el espesor que la ductilidad, ¿no? Van variando. Muy bien. Ahora, a ver, para aclararles un poquito, o sea, también hay algunos parámetros en esta cuestión. Si es que tengo más material, me va a ser más difícil doblar, ¿sí? Entonces la ductilidad también va a ser una muestra también del espesor, va a estar en función del espesor. Muy bien. El punzón utilizado habitualmente tiene forma esférica, pudiendo variar la forma para casos especiales. La determinación del tamaño de grano de la chapa ensayada puede efectuarse en dos formas, empleando oculares o microscopios provistos en el accesorio correspondiente o mediante un muestrario suministrado por el fabricante de la máquina de ensayo. Entonces se puede sacar también una muestrita y analizar en el laboratorio, ¿no? La probeta y el punzón se recubren con grasa, esto ya habíamos leído, antes del ensayo, a fin de disminuir el rozamiento y el desgaste. Imagínense fabricar a cada rato un punzón de estos. Como en todo ensayo, se recomienda consultar las normas correspondientes. Estas especifican la precisión con que deben efectuarse las mediciones, el tipo de grasa
a utilizar y otros parámetros a tener en cuenta, también nos recomienda la norma, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, esto con respecto al ensayo de embutido, al ensayo de plegado y también de doblado. ¿Algún comentario, jóvenes, hasta ahí, tal vez? ¿Algún comentario? Interesante, ¿no? Aquí lo interesante va a ser también aplicarlo. Entonces, de aquí estamos ya en la semana 10. A ver, de aquí la semana 11 viene también una parte introductoria, viene una cuestión ya complementaria, una miscelánea de ensayos destructivos. Y a la siguiente haríamos, decir, a la semana 12 tenemos nuestra practiquita. Más de las clases tenemos ese sábado una práctica. A ver, para mí que hagamos de este sábado que viene. O sea, de mañana en 8. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con hacer la practiquita, jóvenes? Sí, Hacemos una practiquita, vamos a llevar probetas para hacer los ensayos más cotidianos. Llevaríamos para el ensayo de doblez, un ensayo de doblez, un ensayo, perdón, el ensayo de impacto, haríamos el ensayo de tracción también. O sea, analizaríamos cómo es la máquina, cómo se procede y eso. Ensayo de impacto, de doblez, de tracción. Podríamos hacer también el ensayo de torsión, también podría ser. El ensayo de torsión podría ser el ensayo de dureza también. Podríamos analizar. Entonces, no sé qué opinen. Si quieren ir la próxima semana, pero sería en sábado. ¿Qué opinan? sí, pero sábado, ¿a qué hora podría ser, Inge? Sábado En la tarde, para que puedan llegar tranquilos. Porque me imagino que Sí, tienen clases el sábado, porque sí, Inge, tenemos clases de 9 de la mañana a 11, entonces de 9 a 11. Entonces, el día sábado, ¿qué será? De 2 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Qué opinan? 2 horitas. Sí, Inge. Ya nos vamos a organizar para tener las probetas. Y ahí, alguien creo que tenía probetas en este grupo, no recuerdo. Nos organizamos, llevamos las probetas y ahí les muestro rápidamente de qué se trata el ensayo, cómo es la máquina. Ahí hacemos unos ensayos flash ahí rapidito. Tanto yo les digo, podría ser de tracción, de doblez, tracción, doblez, y hasta incluso podríamos coger alguna placa de práctica de los jóvenes de soldadura para verificar qué tal está. Ya haríamos eso. Uno de doblez, uno de tracción, uno de impacto, uno de torsión, si es posible. Bueno, la cosa es que haría falta fabricar las probetas, ¿no? O conseguirlas, espero no salga tan costoso. Eso y también una probetita para hacer el ensayo de impacto, un ensayo Brinell. Sería chévere hacerlo ahí, una sola tarde ahí rapidito. Ya, entonces bueno, yo les voy a comentar en el transcurso de esta semana cómo nos organizaríamos. Yo el día viernes, es decir, de hoy en 8, yo les estaría hasta el mediodía, yo les pasaría un formulario para el ingreso. Yo haría el documento de ingresos, me avisan quiénes van. No es obligatorio, ¿no? Y también aquí sí quiero pedirles también la colaboración de ustedes. Porque si es que alguien ha estado en contacto o tiene COVID o alguna cuestión, o ha estado en contacto con gente con COVID, la idea es que van a haber más prácticas. Va a haber una práctica al final del semestre. Ahí yo les explicaría, pero la cosa es no poner en riesgo al grupo al haber tenido contacto, por no perderse la práctica, haber tenido contacto con alguien con COVID y a pesar de eso, no ser sinceros e ingresar. Entonces eso también, porfa, apelo a su criterio y a su honestidad ahí, ¿no? Ya, eso jóvenes. Entonces, las personas que no vayan por A o B circunstancia el día sábado de 2 a 3, yo les dejaría una tareita que sería el equivalente a la nota de la práctica. Entonces, eso por recomendación. O sea, si es que ustedes tienen una práctica, no es que tienen un cero irrecuperable en esa práctica, si alguien no va. La idea es que nosotros como docentes tenemos la obligación de darles una actividad equivalente a esa nota para que no puedan perder esa práctica. ¿Sí? Listo, joven. Entonces yo les voy a comentar cómo nos organizaríamos para ir este día, bueno, o sea, de mañana en 8, ¿no? Pilas ahí.
Muy bien, entonces en principio estaría de 2 a 4 de la tarde. ¿Sí? No creo que se nos vaya más tiempito. Bueno, en todo caso podría ser desde la 1 hasta las 4, 3 horitas. A ver, ustedes se vienen a las 11, me dicen, ¿no? De 11 a 1 de la tarde, son 2 horas. ¿Creen que esté bien? ¿Sí avanzarán a llegar en 2 horas, jóvenes? Sí, Inge. Sí, sí, claro. Ya, listo, muy bien, jóvenes. Entonces así quedaríamos. Muy bien, entonces eso, jóvenes, con respecto a este ensayo de embutido, doblado, plegado, jóvenes. Ven, como ustedes ven, no es tan complejo, no es una, bueno, si le damos el enfoque adecuado, sí es una ciencia. Pero de ahí en nuestro medio prácticamente no es tan complejo, es solamente coger la probeta, generalmente se aplica en nuestro medio para cordones de soldadura, para verificar la resistencia, y se puede tener una, una noción de la calidad del proceso previo de soldado. Eso, jóvenes, en resumen. La embutición aplica cuando ustedes van a analizar ya a ver cierto tipo de proceso de embutido especial, alguna etapa especial de embutido, para ver qué tipo o sea, para ver cómo va a comportarse el material a analizar. Y les digo, no es lo mismo un material de aluminio para las placas, para prender el foco, para cajetines, no es lo mismo. Ahí está, por ejemplo, una aplicación de nuestro medio. ¿Se han visto los cajetines de luz que se ponen en la losa, donde entran todos los cables? ¿Han visto? Sí, No sé si lo ubican, jóvenes. Sí, Inge. Entonces, por ejemplo, ese cajetín es embutido. Y también tiene algunos procesos ahí en secuencia. Tiene cortes, tiene embutido, tiene doblado. Bueno, vamos, dependiendo, ¿no? Dependiendo del fabricante. Vamos al cajetín de luz. O de las cajas de revisión también puede ser. Ya, aquí, por ejemplo, miren, jóvenes, tenemos. ¿Sí han de revisar esos de aquí alguna vez? Vean. Entonces aquí, imagínense, tiene algunas operaciones. Tiene el doblez de esta parte de aquí, tiene dobleces, tiene embutido, tiene corte y algunas cuestiones más. Entonces esto de aquí es una aplicación, por ejemplo, miren, jóvenes, para las matrices. Entonces, ¿qué pasa si cogía un elemento muy duro, un elemento que no podía aguantar este tipo de operaciones? En las esquinas donde se da la tracción mayor, aquí se da este agrietamiento, o aparecen fisuras, o prácticamente se rompe, si es que no fuera lo suficientemente dúctil. Entonces, esos jóvenes, a veces, bueno, no son de aluminio, son de un material tipo tol, nomás medio galvanizado. Entonces, imagínense, hay que practicar para ver cómo me va a funcionar estas operaciones, y si no vale, se cambia. Entonces, esos jóvenes, y no solo para estos de aquí, hay para cajas de revisión también. Hay estas de acá también un poquito más especiales. Una caja de revisión, bueno, hay algunas, chuta, hay variedad, pero uf, hay bastantes. Muy bien. Ya, eso como un ejemplito, jóvenes. Muy bien. Ahora, por favor, eh, yo les voy a poner un forito para que puedan ustedes responderlo. Y el resto de la clase vamos a irnos a Google Sites. Ya les voy a crear en este momento la sala, la página, para que ustedes puedan darle un enfoque de resumen y un enfoque de la normativa que tiene relación con esto del ensayo de doblado y el ensayo de embutido, ¿sí? A modo de trabajo colaborativo. Como ven, no es un tema largo, es un tema más de criterios, pero de igual forma muy interesante y muy útil, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna preguntita hasta ahí tal vez, jóvenes? ¿Algo? ¿Todo claro? Bueno, hasta yo poner este trabajo colaborativo, por favor, jóvenes, no sé si es que en este grupo alguien creo que nos había ofrecido al inicio del semestre que tenía probetas, que podría fabricarlas. ¿Alguien tal vez? Porque cuando estábamos en la parte presencial, yo destinaba una clase para irnos, yo seleccionaba un taller
nos íbamos al taller de máquinas de herramientas o al de mecanizado, fabricábamos de una plaquita hexagonal, fabricábamos la probeta para el ensayo de torsión, por ejemplo. De igual forma, de una plaquita con una limita, se maquinaba ahí, se le daba la longitud a una placa para poder hacer el ensayo de tracción también. Pero eso ya es una clase si quiere. Entonces la cosa es no exponernos tanto al virus y simplemente ir a la máquina y hacer el ensayo. También la parte de la máquina en el ensayo de impacto también haría falta fabricar la probetita. Bueno, como solo es una ranurita se podría hacer. Y también para el ensayo de dureza haría falta pulir y dejarle paralelo un pedazo de eje. Entonces, y dejarle pulido un poquito y para poder analizar la huella y la indentación. Entonces, no sé si es que en este grupo fue esa persona que nos había ofrecido, o cómo lo haríamos, alguna idea, jóvenes. O podríamos hacer por grupos también. Un grupo nos traiga una probeta, otro grupo otra probeta y así. O hasta incluso dos. Ahí veríamos cómo nos va. Por grupos mismo pensaría que sería yo más factible. Grupos. A ver, entonces, hagamos unos. A ver, ya les dije ensayo doblado, uno. Doblado, el ensayo de tracción, ensayo de impacto, ensayo de torsión y el ensayo de dureza. Hagamos 5 grupitos, jóvenes. Ustedes son, ya les veo cuántos son. Entonces vamos a hacer un recorrido de todas las máquinas que hemos visto. Ustedes son en total 24 personas. No saben qué pasó con el joven Añapa, tal vez. ¿Se retiró o se asiste a otras clases? Joven, si no le he visto hace siglos, ya. Matriculado. Y todos están matriculados, no hay ningún retirado ni nada. Entonces son 24. Hagamos un grupo de 4 y 4 grupos de 5. ¿Qué opinan? Sí, sí estaría Entonces, bien. organícense, por favor, jóvenes. Ustedes me escriben en el grupo de WhatsApp. Me escriben grupo 1 de 5 personas, tales personas. Y así. Aunque también haría falta ver quiénes van, ¿no? Mejor dicho, en el grupo, por favor, jóvenes, pongan su apellido. Por ejemplo, Rea si voy. Así pongan. Rea si voy. Por ejemplo, Molina si voy. Y así. Para saber cuántos van y entre los que van, poder eh, organizarnos con las probetas. Pues podríamos hacer incluso dos grupos. Un grupo que vaya, porque el aforo nos limita. Solo pueden estar 10 personas por taller. Entonces ahí nos tocaría hacer dos grupitos. Entonces sería que un grupo se organice con las probetas y el otro grupo con todas las probetas que se vayan a hacer. Así podríamos ser también jóvenes, dado el aforo que me estaba olvidando. Ya, entonces hagamos eso, por favor. Vamos al WhatsApp, al grupo de WhatsApp de la asignatura y pongan apellido y al lado si voy. Inge, y disculpe por si acaso, los que rellenen, ha ocurrido a veces que los que rellenan el formulario les sale negado y tal vez podría afectar a algún grupo que vayan menos personas. También. Sí, pero eso con todo pongamos. ¿Cómo va a ser la próxima semana? Creo que dura 7 días la encuesta. Entonces, con eso ya tendríamos un tentativo de quiénes nomás irían. Con Ya, todo, hagamos eso. Y si es que alguien tal vez falta o no pudo ir por alguna cuestión de que haya surgido en la semana, en el curso de la semana, no sería la práctica nomás. Igual yo les mostraría la máquina, pero igual es muy didáctico, no son cosas complejas. No se preocupen. Ya, entonces hagamos eso, por favor, jóvenes. Escriban en el grupito apellido y si voy, pongan ahí. Solo los que van, los que no van, no hace falta que pongan nada. Vuelvo y repito, no es obligatorio, ¿no? Sí va a ser por nota, pero igual los que no vayan van a tener una tareita que va a ser equivalente a eso.
a la práctica y nadie perdió nada ahí. A ver, estamos en la semana 10. Ya, sigan llenando por favor mientras yo coloco el forito y también voy a crearles la página. Muy bien, semana 10. Ya les creo el foro en este momento. Sigan contestando por favor, sigan comentando si van o no el sábado. Listo, jóvenes. Entonces ya se encuentra creado el foro de esta semana, por favor. Entonces vamos a tener cuartito de hora para que puedan ustedes responder. Son las 8:20. Estamos aquí de vuelta a las 8:35, por favor. Ya, no, y 36. A las 8:36 ya tendrían que haber todos contestado el foro que está planteado en la semana 10. Entonces volvemos, ¿no, jóvenes?